Buenas tardes, que la paz y la gracia de Dios esté nuevamente sobre tu vida. Hoy nuevamente estamos reunidos aquí mediante este medio, aprovechando este medio que Dios nos dio en esta temporada, sabiendo que a pesar de todos los problemas que hay, tanto gubernamentales, de logística, etcétera, seguimos trabajando y seguimos operando para el reino de los cielos a través de los medios que Dios nos proporciona. Nos gustaría poder hacer estas reuniones presenciales, físicas, pero debido al tema del virus no se puede. Pero seguimos confiando en Dios de que el mensaje llegue y seguimos confiando en Dios de que pronto nos podamos reunir. Quiero que oremos ahí en tu hogar, en tu casa, que nos pongamos a orar un momento y le pidamos a Dios que sea Él hoy llenando nuestras vidas a través del mensaje. Señor, nos ponemos en tu presencia hoy una vez más, dándote gracia, gloria y la honra a ti, Señor, sabiendo que tú eres aquel que nos guía y nos dirige, Señor, a toda verdad, Padre. Hoy te pido que seas tú abriendo los oídos, abriendo los corazones, Señor, para que la palabra llegue y edifique, Señor, porque ha llegado una temporada, Señor, donde la palabra tiene que edificar, donde la palabra no puede ser vana, donde la palabra no puede caer en saco roto, Señor, sino que tiene que traer edificación al cuerpo de Cristo, porque es hora de que el cuerpo de Cristo camine en fe, camine creyéndote, pero camine sobre todo en verdad, mi Dios. Hoy te pido que seas tú glorificándote una vez más. Amén y amén. Hoy quiero compartirte un mensaje como siempre, como últimamente, no sé por qué, pero un poco confrontativo, pero no se trata de confrontar, sino se trata de guiar a la verdad. Y me gustaría que el que tenga Biblia pueda abrir su Biblia en el libro de Juan, capítulo 8. Y quiero leerte un pasaje de la Biblia muy famoso. Yo creo que un pasaje de la Biblia que se ha usado mucho, que deslumbra al pueblo de Israel. En ese momento Jesús le da una cachetada, digámoslo así, sin tocarlos, pero una cachetada de lo espiritual al pueblo de Israel, trayéndoles un mensaje cuando ellos estaban intentando de hacer justicia a su propio modo. Dice Juan 8, versículo 1 en adelante: Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaban, los maestros de la ley religiosa y los fariseos lo llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Le pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban prenderle una trampa para que dijera algo, pudieran usarlo en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el suelo, en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condena. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Hoy quiero predicarte bajo el título Asesinos de la Gracia. Hay una generación que se ha vuelto un asesino de la gracia. Esta generación que leímos aquí, esa generación de fariseos, eran asesinos de la gracia. Pero hoy volvemos a tener una generación de asesinos de la gracia. Son aquellos que condenan la gracia de Dios. ¿Por qué? Por causa de la ley. No entendiendo que el cumplimiento de la ley fue en Cristo. No entendiendo que toda la ley fue cumplida en Jesús. Pero a día de hoy seguimos viendo esos fariseos que están listos, preparados para tirar la primera piedra. Muchos hablan de los religiosos, pero ¿sabes qué? De aquellos que creen que no son religiosos, siguen estando en esa faceta de acusadores, pero sobre todo de asesinos. Asesinan la gracia del Señor. Tienen la cruz en nada, la tiran por los suelos. Siguen en sus pataletas, siguen en sus doctrinas. Hace poco yo te enseñaba y te predicaba bajo el título de
teniendo la cruz en poco. Hoy quiero predicarte asesinando la gracia, asesinos de la gracia, porque seguimos en esa doctrina, siguen en esa doctrina, enseñando mucho, adulterando mucho la palabra de Dios y asesinando la gracia de Dios. Hoy hay mucha gente que tiene piedras en las manos, listas para tirar. No entendiendo que Jesús nos proporcionó su gracia. Aquí vemos el primer acto de la gracia del Señor. Había una mujer que había sido pillada en adulterio, que había sido encontrada en adulterio. Y los religiosos decidieron presentársela al Señor, no por la mujer, sino para condenar al Señor. La intención de ellos era que Jesús se decantara por una decisión, pero tomara la decisión que la tomara, la cabeza del Señor estaba en juego. Porque si Jesús decía, es cierto, la ley dice que hay que apedrearla, ellos le dirían, ¿quién te puso a ti por juez? Y por tomarte la ley a tu propia justicia, sabiendo que estamos bajo ley de los romanos. Y la otra es que si él la perdonaba, le fuesen dicho, ¿quién te ha puesto a ti para quitar la ley de Moisés? Las respuestas de Jesús fueron perfectas. El que esté libre de pecado, el que no haya pecado, que tire la primera piedra. Jesús les demostró que por la ley jamás iban a ser justificados. Que la ley los condena a ellos también. Es que precisamente la ley de Moisés fue para traer condenación. Fue para que el hombre pudiera ser redimido, porque si el hombre no es condenado, no puede ser redimido. Sin condenación no puede ser redimido. Un hombre que jamás pecó, el sacrificio de Jesús no le sirve porque nunca pecó. No hubo pecado en él. Ahora que el que pecó tiene redención en Cristo. Todos los fariseos, todos los religiosos pecaron. Ninguno tiró la piedra. Mi pregunta es, para aquellos que guardan la ley, para aquellos que siguen guardando todo lo que dice la ley, ¿tú nunca pecaste? Para aquellos que siguen vestidos de traje y corbata, diciendo que en el altar de Dios solo se puede predicar de traje y corbata, ¿tú nunca pecaste? Para aquellos que siguen empeñados en querer llevar a la gente a donde ellos quieren, como ellos quieren, bajo la verdad de reglamentos y leyes establecidas por hombres, te vuelvo a preguntar, ¿nunca pecaste? ¿Guardaste todo lo que dijiste? Jesús les dijo, no os fijéis en los fariseos, no os fijéis en los escribas, ellos ponen cargas que ni ellos son capaces de llevar. Les dijo, mirad esos hipócritas que limpian lo de fuera del plato, pero por dentro están llenos de corrupción, de muerte. Hoy la iglesia está igual. Tenemos una gran rama de la iglesia que está acusando, condenando, señalando, enseñando bajo una ley que ya fue redimida. ¿Para qué? Para llevar a la gente a condenación. Porque es más fácil llevar a la gente al miedo de la cruz, al miedo del sacrificio, al miedo del castigo, que a la gracia del Señor. Por eso son asesinos de la gracia. Son aquellos que todavía siguen estableciendo disciplina, estableciendo criterios físicos, estableciendo prejuicios, estableciendo cosas que al final llevan a la gente a apartarse del Señor. Tenemos iglesias donde la doctrina de vestimenta es más importante que amar al Señor. Tenemos iglesias donde simplemente te acusan por lo que sucedió en tu vida o por lo que ha sucedido en tu vida. ¿Sabes lo que ha generado eso? Eso ha generado tener líderes hipócritas, tener ministros hipócritas que no son capaces de reconocer sus errores, que no son capaces de reconocer que a veces no están en su mejor momento y siguen haciendo las cosas porque ¿qué dirán? Por miedo a que me señalen, por miedo a que me juzguen. ¿Sabes? Nosotros
tenemos la gracia del Señor. ¿Para qué? Porque si me equivoqué, Él me redimirá. Dice la palabra que el que pecó tiene redención en Jesús. Dice, y el que dice que no pecó es mentiroso. O sea que aquí nadie está exento de pecado. El mismo Señor lo demostró con esa mujer. Había una multitud que la iban a condenar. Había una multitud para tirarle piedra. La iban a lapidar, la iban a enterrar en piedra. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés decía que la tenían que lapidar. Pero Jesús le dijo, ¿hay alguno libre? ¿Hay alguno que no haya pecado? Esa mujer fue digna o fue merecedora de la gracia del Señor antes del sacrificio. Recibió la gracia del Señor antes del sacrificio. ¿Por qué? Porque su condena era de muerte, pero las palabras del Señor le trajeron vida. Eso es lo que nos toca enseñar a nosotros como iglesia. La palabra del Señor es la que trae vida. Nosotros no estamos aquí para condenar a nadie. ¿Por qué? Porque si el Señor no lo hizo con la mujer, ¿por qué nosotros lo seguimos haciendo con la iglesia? Si el Señor no lo hizo no lo hizo con la mujer esta, no lo hizo con la iglesia misma, ¿por qué nosotros lo tenemos que seguir haciendo con los hermanos? Mira, hay gente que va a tener problemas en su vida, que va a estar en pecado en su vida, pero ¿sabes qué? El Señor ya la perdonó. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú para señalar? Hoy estamos en un tiempo en el que la iglesia tiene que entender que estamos por la gracia del Señor. Y que nosotros tenemos que enseñar la gracia del Señor. Que esto no se trata de reglamentos éticos. Que esto no se trata de vestimenta ética. En cualquier iglesia donde yo estuviera ahora mismo, probablemente no podría predicar. Tengo un pantalón roto, voy en camisa, en camiseta, no voy en chaqueta, no voy en traje, no voy en corbata. Eso es intrascendente. Eso no tiene sentido ninguno. Eso es asesinar la gracia del Señor. Porque si yo estoy aquí predicando es por la gracia del Señor. Si yo estoy aquí hoy es por la gracia y la misericordia de Dios. No es por mí. Entonces, esto no tiene que ver con la condenación, no tiene que ver con la acusación. Esto tiene que ver con la gracia del Señor. Hoy, la iglesia legalista, la iglesia que está en estos tiempos, que está señalando, que está acusando, que está viviendo bajo la ley, está asesinando la gracia. Se está manchando las manos con la sangre del Señor. Está teniendo el sacrificio del Señor en nada. Está desperdiciando el sacrificio del Señor. Aquellos que siguen bajo esa doctrina, ese mandamiento, que siguen enseñando guardar las festividades, que siguen judaizándose. Shalom. Yo sé lo que significa shalom. Pero ¿acaso yo no sé que shalom es en hebreo? ¿Acaso yo no sé que es paz en castellano? ¿Pero acaso yo hablo hebreo? ¿Acaso yo no hablo castellano? Mi idioma es el castellano. Si en castellano la palabra shalom significa paz, ¿por qué yo tengo que estar diciendo shalom? Elohim, Yeshua. Eso es querer irse a las tradiciones judías, es querer irse
al hebreo, es querer irse a la ley, asesinando la gracia del Señor, asesinando el sacrificio del Señor, teniéndolo en nada. La iglesia está cayendo de nuevo en lo mismo que cayó Pedro. Está volviendo para atrás. Pablo le dijo a Pedro sin tapujos: ¿por qué volviste para atrás? Tú que habías predicado y habías enseñado de la libertad, te volviste para atrás. ¿Sabes? La iglesia está volviendo para atrás. La iglesia está volviendo otra vez a que si las tradiciones judías, a que si el arca, a que si Shalom, que si Elohim, que si Jehová, que si... ¿De qué sirve entonces que Jesús muriera en la cruz por nosotros? Si nos estamos volviendo a condenar por una ley que ya Él abolió. Porque Él dice: yo no vine a abolir la ley sino a cumplirla. Él la cumplió. Él hizo la ley inoperante debido a su gracia en nosotros. Pero ¿sabes cuál es uno de los problemas más graves que hay en la iglesia hoy? Que han escuchado hablar de la gracia, que han conocido o conocen el concepto de la gracia, pero no la entienden. Mira, el otro día me di cuenta algo yo con mi hijo. Estaba enseñándole, enseñándole no, porque yo tampoco le puedo enseñar muchas cosas de lengua, pero él tenía un examen de lengua ayer y estábamos preparando el examen y él se sabía de carrerilla las definiciones de sinónimo, de antónimo. Yo le dije: ¿pero tú sabes qué? Al principio no, luego lo entendió. Él tenía el conocimiento, fuese aprobado el examen, pero de aquí 3 semanas no sabría lo que era un sinónimo. Al final entendió que un sinónimo es una palabra que tiene el mismo significado, son 2 palabras con el mismo significado. Un antónimo es lo contrario. Cuando lo entendió el concepto, empezó a sacarle provecho del mismo. La gracia nos la han enseñado, ¿a que sí? La gracia nos lo han dado como un concepto. Pero, ¿sabes? Nunca lo hemos entendido. Nunca hemos entendido la gracia. Por eso es que sin querer o queriendo nos volvemos asesinos de la misma, o nos volvemos partícipes de aquellos que la asesinan. La gracia es entender que no puedo ser justificado por la ley, porque la misma palabra dice que con la ley nadie puede ser justo. La gracia es entender que por la gracia del Señor yo soy justo. No por mis méritos, no por mis hechos, sino por su gracia. Su gracia es la que me hace justo. No hemos entendido que la gracia del Señor es todo lo que nos envuelve. ¿Por qué respiramos? Por gracia. ¿Por qué tenemos misericordia? Por gracia. ¿Por qué vivimos? Por gracia. Porque la gracia envuelve la fe del Señor, en el Señor. La gracia envuelve la misma palabra del Señor. El amor del Señor está envuelto en la gracia. Pero hay gente que se sigue empeñando en asesinar la gracia. En decirte cómo vistes, cómo caminas, cómo piensas. ¿Tú crees que si Dios quisiera un pueblo que todo se vistiera igual, que todo opinara igual, que todo hiciera lo mismo, Dios no lo podría haber hecho? ¿Tú crees que no? Pero ¿sabes qué? La palabra misma nos enseña que ni los ángeles son todos iguales. Porque hay rangos, hay nombres. Los profetas describen los querubines, describen los serafines, y todos son distintos. Entonces Dios, que lo podía haber creado todo igual, no lo hizo. Pero la iglesia se empeña en hacerlo todo igual. En que todos seamos iguales. Es que si tú no piensas como yo, ya no somos del cuerpo. No, si tú no caminas en la verdad, te apartas del cuerpo. Cuando tú te apartas de la verdad, tú ya no caminas en el cuerpo. ¿Y qué es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad está en Jesús. La verdad está en la gracia. La verdad no está en doctrina,
no está en la ley. La verdad está en la gracia del Señor. La gracia a veces es ilógica. A veces no parece coherente. Pero ¿sabe? Es la gracia del Señor. Hoy, como te dije la semana pasada, te digo lo mismo. Lo mismo. Nos toca batallar esta batalla. Esta batalla no podemos seguir dándosela a los demás. Esta batalla es nuestra y nos toca pelearla. Nos toca defender la verdad, nos toca defender la gracia del Señor, nos toca batallar en esto. No podemos seguir permitiendo que hayan mentirosos que siguen todavía condenando la gracia. No podemos permitir que sigan habiendo asesinos que siguen asesinando la gracia todavía en el camino. Si nosotros nos encontramos un asesino, hay que enseñarle que la gracia del Señor vale más que la ley. ¿Por qué? Porque en Él fue cumplida la ley. Yo he dicho muchas veces, y lo voy a volver a repetir, la salvación tuya no depende de tus hechos. La salvación tuya depende única y exclusivamente de tu fe. Te voy a recordar que en la cruz Jesús tenía un ladrón a la izquierda y un ladrón a la derecha, ¿cierto? Pero hubo uno que lo increpaba, le decía, mentiroso, si tú fueras el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Pero el otro le dijo, cállate, ¿no ves que Él es justo, que en Él no hay pecado ninguno? Le dijo, Señor, acuérdate de mí hoy. Y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué fue salvo? Porque creyó. Estaba en una cruz condenado a muerte sabiendo que era pecador. Pero creyó y recibió la gracia. La mujer que leímos de la historia que estuvo a punto de ser apedreada, creyó. ¿Dónde están los que te condenan? Ninguno quedó. Solo tú. Yo tampoco te condeno. ¿Tú crees que Jesús tenía el poder de condenarla? Tenía. Él podía haberle dicho, ciertamente mujer adúltera, sin vergüenza, como hacen hoy, ¿no? Oye, adúltera sin vergüenza, prostituta. ¿Tú te piensas que lo que tú hiciste es lo que hacen hoy? Ladrón, mentiroso, falso profeta. En esa yo me llevo el escalafón, creo que me lo han dicho tantas veces ya. Simplemente por enseñar la verdad. Mira, creo que la iglesia no ha entendido que está empezando a ser perseguida. La verdad está empezando a ser perseguida, ¿lo sabías o no? Creo que no lo hemos entendido todavía. Hay muchos que van a negar la verdad. Hay muchos que van a querer esconder la verdad. Hay muchos que van a querer prohibir la verdad. Y es en la misma iglesia, pero ¿sabes qué? La iglesia verdadera, la de la verdad, es la que va a ser perseguida. Y como te dije hoy, nosotros somos defensores de la verdad. Hemos conocido la verdad. Dice la palabra que más valdría no haberla conocido si alguien la deja. Por eso no podemos volvernos atrás. No podemos volvernos a las tradiciones del Shalom, del Elohim, de todas esas cosas. No podemos volvernos al hebreísmo, no podemos volvernos a las cosas que hacía el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que volvernos a las cosas que hace el pueblo de Dios, a las cosas que se hacen en el cielo. ¿Por qué? Porque nuestro hogar, nuestro lugar no está aquí en la tierra. Nuestro lugar está aquí en el cielo. Por eso nosotros
tenemos que entender que nuestra temporada en la tierra es pasajera, pero que tenemos que enseñar la verdad, que tenemos que llevar la verdad, que no podemos seguir llevando la mentira, que no podemos seguir llevando el engaño, que ha llegado el tiempo de que la verdad sea manifiesta en nosotros, de que enseñemos la gracia del Señor. ¿Cómo yo puedo vivir bajo la fe de Dios y la gracia de Dios? Es imposible. Hay gente que dice que tiene fe. Pero si tú no puedes creer en el que tú eres redimido por la fe en el Señor, tú eres redimido por la gracia del Señor, esa fe sigue atada a una ley. Jesús les dijo, vosotros decís que sois hijos de Abraham, porque seguís las tradiciones de vuestro padre. Mas yo estoy enseñando la verdad y no queréis recibirla. Hoy la gente no quiere recibir la verdad. Quieren seguir ligadas a las tradiciones, quieren seguir ligados a las costumbres, quieren seguir ligados a lo que les enseñaron. Mira, esto tiene que ver con Dios, con un rey y con su reino. No con la ley que Él mismo cambió por su gracia. Iglesia, no podemos seguir asesinando la gracia del Señor. No podemos seguir bajo tradiciones judías, no podemos seguir bajo las leyes judías. Hoy en día nadie puede cumplir las 613 leyes. Es más, nadie sabe las 613 leyes. Más, esos mismos que te condenan por la ley, esos mismos que te quieren enseñar que la ley, no conocen la ley. No la conocen. Solamente conocen los 10 mandamientos y poquita cosita más. Le preguntas cuántas leyes hay y no las saben, 613 leyes, y quieren cumplirlas. Quieren que tú las cumplas, pero ellos no las conocen. Por eso estamos en la temporada de la gracia, por eso estamos en la temporada del Espíritu. Si yo no puedo entender la gracia del Señor, ¿cómo voy a poder entender el Espíritu de Dios? Si yo no puedo entender que yo soy redimido por la gracia, ¿cómo yo voy a poder entender que Dios es el que me guía y es el que me dirige? Porque ¿sabes qué? La ley era la que dirigía y guiaba al pueblo de Israel. La ley era la que le decía cuándo tenían que hacer las cosas. La ley era la que le decía cuándo tenían que celebrar. La ley era la que le decía cómo tenían que hacer las cosas. Porque el arca, la medida del tabernáculo, la medida de la trila y del candelabro, la medida de la pila bautismal, todo eso eran medidas dadas por Dios, pero dadas y establecidas en la ley. Hoy, todo eso fue quitado para que nosotros tuviéramos un espíritu, el espíritu mismo de Dios dentro, que nos dirige, que nos lleva, que nos guía. ¿Pero cómo? A través de la gracia, no a través de la ley. La gracia es la que nos va a llevar a acercarnos al Señor. Es la que nos da acceso. Fue por su gracia. Ha llegado el tiempo de que lo entendamos. No seamos asesinos de la gracia de Dios. No participemos con los asesinos de la gracia. Enseñémosles a los asesinos de la gracia que no puedan asesinar la gracia de Dios. Hubo un tiempo que los que hoy son los asesinos de la gracia se quejaban de que habían unos asesinos del Espíritu. Porque decían que no creían en milagros. Y ellos sí. Pero ¿sabes qué? Esos hoy se volvieron igual en contra de los que realmente creen que fueron redimidos por la gracia del Señor. Y que entienden que la ley fue para un tiempo. La ley fue para que el pueblo entendiera
que estaba en pecado. La gracia fue para entender que era redimido por el Señor. Por eso yo te invito que pelees esta batalla. Que no caigas en la tentación del judaísmo, de judaizar las cosas. Esta batalla es para los que realmente entienden la gracia del Señor. Te digo, no está mal que digas Elohim, no está mal que digas Shalom, no está mal que digas todas esas cosas, pero mi pregunta es, ¿para qué tú me vas a decir a mí Shalom? Yo hablo castellano, me puedes decir paz. Tú también hablas castellano, o portugués, pero ninguno habla hebreo. El Señor dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da. Él dijo paz. Él no dijo, mi shalom os doy, mi shalom os dejo. ¿A qué no? Iglesia, entendamos la gracia. Hay mucha gente que necesita ser impactado por la gracia del Señor. Y tú eres el canal que Dios está usando. Nosotros simplemente somos canales, transmisores de Dios. Pero si nosotros no entendemos la gracia y no llevamos la gracia, ¿cómo pretendemos que los que están necesitados de la gracia lo entiendan? Hay gente que ha sido dañada en la iglesia por causa de la ley, por causa del establecimiento de otro. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a redimir, cómo vamos a llevar a esos a que sean redimidos, a que entiendan la gracia del Señor si nosotros no la queremos entender? ¿Cómo vamos a llevar a esa gente al camino del Señor si nosotros seguimos establecidos en la ley? Te invito en esta temporada a que sigas la gracia del Señor, que camines en fe, que camines creyendo, pero sobre todo que no dejes ni permitas que la asesinen. Señor, te doy gracias, Padre, eres tú, Señor, glorificándote la vida de cada uno, Dios mío, haciendo tu obra y haciendo tu voluntad, Señor. Te pido, Señor, que todos aquellos que asesinan la gracia, Señor, entiendan y vean la verdad en ti, Señor. Y no caigan, Señor, más en eso de condenar a los demás, Señor, y mucho menos condenar tu gracia, Dios mío. Gracias te doy. Amén y amén.